Muy buenas tardes, chicos y chicas del Colegio Santa Ana. El día de hoy estamos con una invitada muy especial. Ella, pues ahorita ya más adelante nos cuenta un poco. La invitamos porque estamos conmemorando la independencia de Colombia y en ese sentido, en esta actividad de itinerancia, pues quisiéramos que Iris nos contara un poco sobre este proceso de independencia de Colombia, que nos contara un poco su perspectiva, que nos contara un poco algunos elementos para poder entender qué significa esta conmemoración, porque se da todos los años el 20 de julio y también que nos contara un poco sobre su experiencia personal y experiencia de vida. Bueno, Iris, invitada, muchas gracias por estar con nosotros en esta actividad. Quisiéramos pues que te presentaras, que nos contaras un poco de ti. Bueno, pues buenas tardes, Vanessa, y buenas tardes a todas las niñas, los niños del Colegio Santa Ana. Es un gusto estar aquí, pues es una lástima no podernos encontrar presencialmente, pero qué bueno que nos podamos al menos ver y escuchar y leer y todo. Eh, pues bueno, yo me llamo Iris Medellín, yo soy suachuna, vivo en Soacha, he vivido en Soacha casi toda mi vida, de familia suachuna también. Y soy historiadora. Decidí estudiar historia cuando estaba en el bachillerato, más o menos en sexto. Y bueno, influyeron varias cosas. Primero, digamos que de chiquita me ha gustado siempre leer y escribir y aprender. También tengo una familia que pues me ha enseñado, me ha inculcado como esos hábitos. Y en sexto tuve una profesora de historia que era maravillosa y me daba mucha curiosidad, como todos los temas de historia me gustaron mucho en sexto, entonces yo dije, no, yo quiero estudiar historia, realmente quiero, es la carrera que yo quiero estudiar. Y bueno, afortunadamente pude, o sea, realmente era mi sueño estudiar historia y yo decía cualquier otra cosa, no, no es, yo quiero estudiar historia. Pero entonces yo me imaginaba una cosa muy distinta de lo que era la historia, ¿no? Y creo que es común que muchas personas se imaginan una cosa muy distinta de lo que es la historia, ¿no? Entonces suelen pensar que la historia son un montón de fechas y un montón de nombres, entonces que los historiadores pues somos una gente aburridísima que nos pasamos aprendiéndonos de memoria nombres y fechas y que somos así como todos escondidos en las bibliotecas, y sí es cierto que nos gusta mucho leer y escribir, pero la historia no es solo eso, ¿no? Y eso es lo más lindo de todo. Entonces, pues la universidad sí fue para mí como un cambio enorme porque cambió toda la idea que yo tenía de lo que era la historia, ¿no? Cambió para mí todo, 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 todo. Entonces me di cuenta que la historia no está hecha, ¿sí? Sino que la historia se hace. Y justamente la gracia de los historiadores y de las historiadoras, pues es eso, que hacemos historia y que nuestro rol está también en cómo construimos la historia y cómo la contamos. Entonces yo sí creo mucho y creo que eso ha marcado mi vida como profesional, académica y todo. Yo sí creo que la historia tiene que ser contada, entonces me gusta mucho como todos los espacios en los que pueda conversar sobre historia me parecen maravillosos, porque sí creo que la historia está hecha para compartirse, para escuchar también las historias de otras personas, porque finalmente además todos y todas tenemos historia, ¿no? O sea, solemos pensar tal vez que la historia es de esos personajes famosos, que no conocemos, que no tienen nada en común con nosotros, pero resulta que todos tenemos historia, todos tenemos cosas que contar y hemos contribuido de alguna forma, lo queramos o no y seamos conscientes o no, a la construcción de la historia. Entonces eso aprendí, que la historia es una cosa que nos atraviesa completamente, que nos la vivimos todos los días y que se hace. Y entonces eso para mí fue importantísimo, porque pues me di cuenta que eso, que no tenía realmente mucho que ver con solamente los nombres y las fechas. Sí toca aprenderse algunos nombres y algunas fechas que son importantes, como lo vamos a ver ahorita, pero es mucho más que eso, es mucho más que nombres y fechas, es aprender, entender procesos, es entender cómo la sociedad ha cambiado, es también entender que la historia misma
tiene usos políticos, ¿no? Que tiene que ver mucho con la política, con la sociedad, y pues con la forma en la que nosotros mismos vemos y vivimos en el mundo. Entonces, creo que esa es como la enseñanza principal que viví en la universidad y que todavía me gusta pensar en mi carrera como historiadora. Pues he trabajado diseñando material pedagógico de distintos tipos para niños y niñas en edades escolares, justamente sobre temas históricos. He trabajado haciendo investigación histórica y ya también soy feminista, también creo en la acción política, creo en que es importante encontrarse con otras personas para discutir los problemas que compartimos y para encontrar posibles soluciones y para encontrar posibles formas de vivir mejor. Entonces, creo que la historia además me ha servido para imaginar otros futuros, ¿no? Para uno decir, bueno, hay cosas en la sociedad que tal vez no están tan bien, cómo podemos pensar que un futuro puede ser distinto, ¿no? Que esto puede ser transformado. Y eso también nos lo enseña la historia nos enseña que las sociedades se transforman todo el tiempo. Sí, digamos que una pregunta que generalmente realizan los estudiantes y los chicos de cualquier grado es como el por qué estudiar eso si eso ya pasó, ¿sí? Entonces, una de las respuestas que yo hoy, digamos, intento comunicar es eso, ese poder de transformación de lo que tenemos actualmente en el presente en mirada a un futuro. Porque si no aprendemos de lo que ya pasó, pues seguramente no vamos a tener herramientas para generar y para crear ese futuro. Total. Sí, Iris, bueno, muy chévere esa parte. Me gustaría también saber o que nos contaras a los niños y a mí ese ser historiadora colombiana, o sea, estar en un contexto en donde, digamos, estar en las ciencias humanas y ciencias sociales es muy difícil. Entonces, que me contaras un poco tu experiencia en ese sentido. Bueno, pues de hecho lo primero que pasó, digamos, después de que yo dije yo quiero estudiar historia y pasé todo el bachillerato así obsesionada con estudiar historia y todo, pues cuando yo contaba que yo quería estudiar historia, a mí todo el mundo me miraba como un bicho raro, pues la mayoría de la gente me miraba como un bicho raro, no todo el mundo era como... Afortunadamente en mi familia me apoyaron y digamos, creo que eso fue una fortuna porque creo que muy fácilmente pude haber nacido en una familia en la que me iban a decir, no niña, eso no vamos a pagarle para que usted estudie eso, ¿no? Estudie Derecho. Sí, o medicina o alguna otra cosa. Pero afortunadamente, digamos, en mi familia sí me apoyaron, pero sí pasaba mucho y creo que todavía pasa como esa angustia de cómo así usted estudió historia y a qué se va a dedicar, de qué va a vivir, eso no da plata. Pero pues en realidad he descubierto que sí hay formas de ejercer profesionalmente siendo historiadora, ¿no? Primero porque la historia de todas formas está presente de manera permanente en la sociedad, incluso en la sociedad colombiana. Entonces se hacen muchos trabajos de difusión, se hacen muchos trabajos de crear materiales para aprender la historia, para contarla de otras formas, y también se hace investigación. A mí personalmente, digamos, y creo que eso pues nos pasa a todos los que nos dedicamos a las ciencias sociales, pues nos gustaría que hubiera justamente más apoyo a la investigación, ¿no? La investigación pues es la oportunidad de renovar el conocimiento, de nutrir todos los días eso que ya sabemos con cosas nuevas que todavía tenemos por saber, porque cuando uno lee lo que la producción en historia en Colombia se da cuenta que hay muchas preguntas que todavía la gente no se ha hecho, ¿no? Hay muchos temas que todavía se pueden investigar. De hecho, a mí me pasa mucho a veces que pienso en un tema, por ejemplo, no se me ocurre nada concreto en este momento. Por ejemplo, la vida de las mujeres afro en Cartagena en el siglo XVIII.
Yo digo, qué chévere investigar sobre la vida de las mujeres afro en Cartagena en el siglo XVIII, ¿no? Sí, sin embargo, digamos, yo digo, en este momento no tendría el tiempo para hacerlo, pero qué chévere que alguien más lo pudiera hacer y lo haga y poder leer lo que ese alguien más encontró. Entonces creo que en la historia en Colombia nos falta mucho, mucho por investigar y sería maravilloso pues que los historiadores, las historiadoras y la gente en general tuviera más posibilidad de investigar la historia y de hacerle preguntas a la historia, porque creo que eso es muy, muy importante. ¿Qué más pasa con la historia en Colombia? Que yo creo que de todas formas está, pues, puede ser un poco elitista, ¿no? O sea, está más disponible para ciertos sectores que tienen cierto nivel educativo, pero además más recursos económicos, digamos como que tienen más poder para contar lo que la historia es y para difundir la historia. Y yo creo que eso sí es un problema porque pues la historia debería ser para todo el mundo, ¿no? Justamente con lo que estábamos hablando ahorita, siendo tan importante para imaginar otros futuros posibles, pues lo importante de la historia es que se cuente, que se hable de historia, entonces qué maravilla que hubiera más historia por ahí a disposición de la gente. De hecho, a mí me gusta mucho como el método de la historia oral, que es recolectar historia a partir de las charlas con las personas. Y con ese método estuve haciendo un trabajo el año pasado aquí en Suacha, porque, por ejemplo, siendo historiadora suachuna también me he dado cuenta que son muchas las historias en Suacha que nos faltan. Y no es porque no existan o porque no haya pasado nada interesante, todo lo contrario, somos un municipio lleno de cosas muy interesantes, de experiencias de gente maravillosa, sino que no ha habido la oportunidad de investigar sobre eso y de hacernos preguntas sobre eso. Bueno, Iris, con esta introducción de este mundo de la historia, vamos a entrar al tema que nos convoca el día de hoy, sobre las independencias de Colombia. Entonces, quisiera preguntarte que nos cuentes un poco cuál fue el contexto en que se dio este proceso de independencia. Digamos, hay varias cosas que uno tiene que tener en mente para poder entender bien la independencia de Colombia. Y una de esas es que, como bien dices, no fue tal vez una independencia, sino fueron varios procesos independentistas distintos, porque para la época, entonces pensemos en el siglo XIX, de hecho para la época no existía como tal lo que nosotros ahora conocemos como Colombia, ¿no? Colombia como ese territorio, ese mapa que tenemos en la cabeza cuando pensamos en Colombia, en el siglo XIX no existía así, ¿no? De hecho, no existía el nombre Colombia, no estaba todavía en la voz, la gente no hablaba de Colombia como algo que existiera, sino estamos pensando en la Nueva Granada, en el virreinato de la Nueva Granada. Y esto era un territorio extensísimo que incluía a Ecuador, incluía a Perú, incluía a Bolivia. Bolivia de hecho tampoco existía como país, se llamaba el Alto Perú, eh, y incluía a Venezuela y a Colombia y a Panamá. Entonces, todos estos territorios éramos el virreinato de la Nueva Granada. Y por lo tanto éramos un territorio primero muy extenso, muy, muy extenso y muy diverso. Había toda clase de población, ¿no? Toda clase de paisajes, toda clase de gentes. Y por lo tanto es de esperar que había pues diferentes perspectivas, diferentes preocupaciones y demás. Sin embargo, algo muy importante de este contexto del siglo XIX es que desde antes, desde finales del siglo XVIII, el mundo occidental, digamos, le llamamos el mundo occidental a Europa y a América y parte de África, África occidental, a eso le llamamos el mundo occidental, estaba viviendo un montón de transformaciones políticas, ¿no? Es algo que los historiadores les llaman, lo llamamos la revolución, el periodo de las revoluciones atlánticas, ¿no? Entonces eso es como si uno se sentara, imagínense que en esa época hubiera Facebook,
1.60 en el Facebook en 1808, abre Facebook, y hay noticias de revoluciones por todas partes, ¿no? Entonces, en Haití hubo una revolución, en Francia hubo una revolución, en España hubo una revolución, en Bogotá hubo una revolución, en Cartagena hubo una revolución, en Perú hubo una revolución, en México hay revoluciones, hay revueltas, hay protestas por todas partes, digamos, es un momento de efervescencia política y de cambios políticos. Entonces eso es muy importante porque los primeros cambios políticos que se vivieron en esa época van a tener una influencia determinante en los demás. Más adelante les voy a contar un poco mejor, digamos, cuáles fueron esos cambios que tuvieron tanta influencia en estas independencias. Pero entonces ese es otro de los aspectos del contexto que hay que tener en cuenta, estas revoluciones atlánticas y, digamos, los cambios políticos que se estaban experimentando. Y tercero, digamos, los cambios no solamente eran políticos, sino también hay una transformación en las ideas, en las ideologías, digamos. Y es porque empiezan a surgir nuevas ideas de la mano de esos cambios políticos, pues también hay gente pensando sobre esos cambios políticos. Entonces hay gente diciendo, venga, tal vez la monarquía no es la mejor forma de organizarse, o también tal vez podríamos organizarnos de otra forma. Entonces, ¿cómo sería esa otra forma, no? Si vamos a participar toda la sociedad, entonces, ¿cómo participamos y a quiénes incluimos y cómo hacemos para que todo el mundo participe? Entonces, esas preguntas y que la gente se estuviera haciendo esas preguntas hicieron que surgieran muchos pensadores distintos diciendo posibles respuestas a esas preguntas, ¿no? Entonces, se está cambiando también la forma en la que la gente pensaba. Y otra cosa muy importante es que en el siglo XIX el mundo empieza a estar más conectado. Entonces, nosotros podríamos pensar que, digamos, nosotros somos los únicos conectados porque tenemos internet y tenemos Facebook y demás, pero realmente en el siglo XIX ya había bastante conexión entre el mundo atlántico, al menos. El mundo atlántico le llamamos a el mundo que está alrededor del océano Atlántico, es decir, América y Europa principalmente, y las costas occidentales de África. Entonces había buena circulación de la información, sobre todo a través de los puertos, ¿no? El comercio era marítimo y los puertos no eran solamente lugares en los que se intercambiaban cosas, objetos, bienes, sino también se intercambiaban noticias. Entonces, en un mundo que estaba tan conectado en términos de comercio, estaba muy conectado en términos de noticias. Entonces, en un viaje de 2 meses, de 3 meses de cruzar el océano, las noticias de Europa llegaban a América y viceversa. Y eso implicaba que se enteraban allá no tan tarde de acontecimientos que habían pasado en América. Y por lo tanto había intercambio de información, y ese intercambio de información facilitaba que la gente pudiera sentirse identificada con las experiencias de otras personas en otros lugares y dijera, oiga, por acá está sucediendo algo parecido, entonces vamos nosotros también a reclamar, que es algo muy parecido incluso a lo que sucede todavía, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cómo las protestas, cuando hay una oleada de protestas en algún país, suele haber una oleada de protestas en otro país de manera similar. Por ejemplo, el año pasado hubo un paro en Chile y en Colombia también, y en otros países de América Latina, ¿no? En Ecuador. Y eso mismo estaba pasando en esa época. Entonces, una protesta en un lugar, llegaban las noticias al otro lugar y había protestas en otro lugar. Entonces, la comunicación era permanente, había flujo de noticias. Y eso también es importante en ese contexto. Y por otro lado, habían transformaciones económicas. Entonces, estaba cobrando mucha fuerza, un grupo social, digamos, que se dedicaba a ciertas actividades económicas que antes no tenía tanta fuerza, que son los artesanos y los industriales, es decir, las personas que trabajan en la transformación de las materias primas, o sea, no solamente los terratenientes y los campesinos, que era la organización tradicional de lo que conocemos como el feudalismo,
ya no solamente estaban las actividades del campo, sino las ciudades, y dentro de las ciudades la gente que se dedicaba a las industrias, al artesanado y demás, empiezan a cobrar mucha importancia económica y por lo tanto empiezan a reclamar también importancia política. Y entonces eso va a tener también mucho que ver en este mundo de revoluciones que es los finales del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX. Listo, sí, digamos que lo que tú mencionas del tema de la comunicación, el tema de los cambios sociales, cambios políticos, nuevas formas de pensarnos la vida, nuevas maneras de comprender no solamente que habían ciertas opresiones, sino que también existían ciertas crisis, ¿no? Digamos que el aparato monárquico llega hasta un punto en que ya se evidencian una serie de crisis inmensas y las personas también percibimos eso. Digamos entonces en ese sentido, ¿cuáles serían los antecedentes principales para comprender estos procesos independentistas? Listo, entonces ahora sí, embarquémonos en los acontecimientos. Entonces, digamos, el primero de todos que sin duda fue como una transformación importante en este mundo de los cambios políticos y de las revoluciones atlánticas fue la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa empieza en 1789 y la Revolución Francesa es básicamente una revuelta contra la monarquía tal y como estaba. Digamos, la monarquía absolutista en Francia, que era, digamos, la monarquía absolutista se caracteriza porque el poder está concentrado alrededor del rey. Digamos, la monarquía no siempre tuvo las mismas características, hubo momentos en los que había participación de otros sectores sociales dentro del sistema monárquico, pero en ese momento, a finales del siglo XVIII, la monarquía absolutista concentraba muchísimos poderes y muchísimas capacidades alrededor del rey y la nobleza. Y entonces, justamente conversando de estos nuevos sectores sociales que empiezan a tener importancia, por ejemplo, los artesanos, los industriales y demás, en Francia estos sectores empiezan a buscar poder político y a decir, hey, nosotros también queremos participar de las decisiones que se toman sobre el futuro de nuestros territorios, de nosotros. Y entonces empiezan a suceder un montón de revueltas, también habían muchas inconformidades en Francia porque estaban pasando por una grave crisis económica de alimentos, había mucha gente pasando hambre, pasando necesidades, hubo inviernos muy fuertes, hubo crisis de cosechas y entonces la gente se empieza a rebelar y esa rebelión, digamos, cuaja o tiene como final el fin de la monarquía y el establecimiento de una república. Entonces, en la Revolución Francesa se empieza a hablar de repúblicas. Hay un acontecimiento que tiene influencia en ese lenguaje de la Revolución Francesa, que es la independencia de Estados Unidos, que empezó en 1776. Y es que Estados Unidos era una colonia británica, era una colonia del Imperio Británico, pero ellos empiezan a reclamar autonomía, empiezan a decir, no, un momento, nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones de este lado del Atlántico, de este lado del mar, porque queremos tener autonomía sobre nuestros recursos, sobre la gente que vive aquí y demás, y esto finalmente desemboca en la constitución de una república. No es la misma república, digamos, Estados Unidos conserva un estilo político diferente, pero eso va a tener influencia después en Francia, además porque Francia había ayudado a Estados Unidos en su guerra de independencia y le había costado muchísimo a los reyes franceses esa participación en esa guerra y por lo tanto esa fue una de las causas de la crisis económica en Francia. Y entonces en Francia se empieza a constituir esta idea de la república. Entonces, ¿una república qué es? Una república es un sistema en el que quepan los ciudadanos. Y entonces esta gente se empieza a preguntar, bueno, ¿y los ciudadanos quiénes son? ¿Y cómo vamos a hacer para que participen todos los ciudadanos? Y entonces salen unas cosas que se llamaban las asambleas, que todavía hacemos asambleas y todavía existen las asambleas. Esa es la primera vez en las que se habla de las asambleas como las conocemos ahorita. Y entonces es un montón de gente reunida tomando decisiones políticas, decidiendo, bueno, qué queremos, cómo vamos a organizarnos, qué compartimos, cómo nos pensamos un futuro.
Y entonces resulta que de todas formas había muchos sectores sociales participando en eso, ¿no? Estaban esto que habíamos comentado, los industriales, los artesanos, que digamos tuvieron un papel muy importante promulgando esos cambios, pero también habían campesinos, también habían mujeres, también había un número gigantesco de gente empobrecida que veía en el fin de la monarquía una posibilidad de cambio, ¿no? De que el futuro fuera mejor, de que la sociedad fuera más igualitaria y demás, por los grandes problemas de desigualdad que había en esa época. Y entonces empiezan a salir muchas interpretaciones de lo que la República podía ser. Entonces, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sale en 1791. Y se queda en reconocer los derechos, sobre todo de los hombres propietarios, ¿no? Blancos, que eran los que eran considerados ciudadanos en esa Francia revolucionaria. Pero entonces habían otros sectores sociales que dijeron, un momento, ¿cómo así que entonces esta revolución era solo para ustedes, señores blancos estudiados, y para nosotros no? Y entonces sale, por ejemplo, Olympe de Gouges, que era una mujer francesa, que dice no, no, y las mujeres, y entonces ella hace la proclamación de los derechos de la mujer y la ciudadana, diciendo, hey, esta revolución que hicimos también es para nosotras, y nosotras también queremos tener un papel de participación en esa república. Y entonces en Haití sucede algo muy interesante. Haití era una colonia francesa, y entonces en Haití llegan, como veníamos hablando de la comunicación, a Haití llegan las noticias por mar de, uy, vea que esto en Francia está vuelto nada, mejor dicho, esta gente está ya revolucionada, todo el mundo está peleando contra el rey, y entonces los haitianos, en su mayoría, digamos, eran víctimas del sistema esclavista. Entonces había muchos haitianos que eran esclavizados, que habían sido esclavizados, y entonces los haitianos reciben las noticias de la Revolución Francesa y dicen, un momento, ¿cómo así que ahora hay revolución allá? Entonces ahora somos ciudadanos, entonces nosotros, los que estamos esclavizados, también queremos ser ciudadanos. Y nace la primera revuelta protagonizada principalmente por afrodescendientes en el mundo, que es la independencia de Haití. Y Haití se convierte en la primera nación digamos, del Caribe americano y de América, en constituir una república en la que los esclavos se les concedía la ciudadanía, y entonces se convierte en la primera nación en el mundo que abole la esclavitud como sistema, que dice, no, esclavitud nunca más, inspirada en esos principios de la Revolución Francesa. Había unos señores de la Revolución Francesa los que la idea no les gustaba para nada y que dijeron, no, ya demasiado, eso de que todos somos libres y todos somos iguales, no era tan así, o sea, no era para todo el mundo y no era tan así, pero digamos que sí facilitó ese principio de todos somos iguales y todos somos ciudadanos, que muchas personas tuvieran esa posibilidad, esa oportunidad de rebelarse y de imaginarse un mundo distinto. Y entonces eso pasa en Haití. Y ese acontecimiento es muy importante. En Haití empiezan a suceder cosas desde 1791, pero alcanzan su independencia definitiva en 1803. Y eso va a tener una consecuencia en todo el resto de América Latina, porque claro, las noticias llegaban mucho más rápidamente. Haití en realidad es aquí muy cerquita, en barco, allí nomás. Entonces las noticias se esparcían rápidamente. Y mientras los sectores esclavizados, por ejemplo, los sectores afro, los sectores empobrecidos, lo leían como una oportunidad, los sectores más privilegiados de la sociedad, los blancos, los esclavistas, lo leían incluso como una amenaza. Y decían, fue madre, no, allá esa gente se rebeló y no, terrible, y ya no tienen esclavitud y se les acabó su sistema económico, qué cosa tan espantosa. Entonces, de este lado, digamos, en toda América Latina empezaron a haber también movimientos haciéndole mala fama a las revoluciones y diciendo, no, las revoluciones republicanas no tan así, eso no se puede tan así. Y entonces pasa otra cosa, unos cuantos años después sucede otra cosa que va a alimentar ese proceso de independencia, y es que años después de la Revolución Francesa, entonces digamos la Revolución Francesa tuvo muchas etapas de discusión de, bueno, cuál es el sistema político que queremos, etcétera, y finalmente después de haber diferentes asambleas, diferentes periodos, asciende al poder Napoleón.
Y Napoleón tenía un modelo político en su cabeza ya menos democrático, tal vez menos participativo. Él tenía en la cabeza un imperio, ¿no? Una expansión de la República Francesa por el mundo, en cabeza de él. Entonces ya tenía una idea menos participativa en su cabeza de lo que iba a ser la República Francesa. Al final ya no se llamaba república, ya era justamente un imperio. Y entonces Napoleón empieza a expandirse por Europa, a llevar ejércitos por fuera de las fronteras de Francia e invade España en 1808. Y entonces llega Napoleón a España, invade España y dice, no, aquí el señor rey Fernando VII, que iba a ser el heredero al trono de España, ese señor Fernando VII aquí ya no manda, voy a poner a mi hermano, y pone a su hermano de encargado de España. Y entonces, en América Latina, pues claro, como era una colonia española, llegan las noticias, bueno, Napoleón invadió España y ya no tenemos de rey a Fernando VII, sino a este señor francés. Y entonces esta gente dice, ¿cómo así que ahora tenemos de rey? Dice que a un señor francés que ni siquiera conocemos qué es esto, ¿cómo así? Y los sectores que ya estaban asustados con las noticias de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces dicen, uy, no, por nada del mundo queremos estar gobernados por los franceses. Y entonces empiezan unas primeras revueltas que de ninguna manera son revueltas republicanas. Y ese es uno de los primeros mitos de la historia independentista tradicional que nos cuentan. De eso podemos hablar un poco más adelante, pero uno de los mitos es que esas primeras revueltas, por ejemplo, la de 1810, se puede entender como una revuelta republicana, independentista. Y de ninguna manera, en esa época la gente, sobre todo esas personas que protagonizaron esas revueltas, personajes como Francisco José de Caldas, personajes como Jorge Tadeo Lozano, como Camilo Torres Tenorio, estos personajes, si bien tenían ideas de cambio, de transformación, de ninguna manera eran necesariamente independentistas, ¿no? Ellos los que decían, de hecho, era, no queremos que nos gobiernen los franceses, es decir, queremos tal vez monarquía así, pero no así, era como su posición. Y de hecho, es muy interesante porque la primera constitución de Cundinamarca, ¿no? Como estábamos hablando, no, esto no fue que todo el mundo al mismo tiempo se rebeló y entonces ya hubo la constitución de Colombia, no, cada pedacito de este virreinato se rebeló en momentos distintos y eso pasó en otros virreinatos también, en todos los territorios que eran colonia española. La primera constitución de Cundinamarca, entonces, está hecha en nombre de Fernando VII, del rey de España. Y la primera demanda es nuestro único y legítimo rey. Y de hecho, mucha de la gente que se empezó a revolucionar en esa época, digamos, de estos sectores más acomodados, más privilegiados, blancos, hombres con poder, era, queremos que el rey de España legítimo, Fernando VII, venga acá y nos gobierne a nosotros acá. Entonces, no era necesariamente una revuelta antimonárquica. Pero, como muchos sectores distintos conformaban el virreinato, ¿no? Y se veían afectados de múltiples maneras, entonces había gente que en cambio sí estaba viviendo las consecuencias de la monarquía y del sistema colonial, por ejemplo, el monopolio que tenía la monarquía sobre cierto tipo de cultivos. Había cultivos que solamente eran para el Estado español, digamos, y que solamente había que dárselo a ellos y solamente ellos lo podían comercializar. Además, pues estaba todo el sistema esclavista, además estaba toda la historia del despojo de tierras a los indígenas, entonces había otros sectores sociales que sí dijeron, no, un momento, la pelea sí es contra la monarquía, es decir, no solamente no queremos que nos gobierne un francés, definitivamente no queremos que nos gobierne un francés, pero tampoco queremos que nos gobierne Fernando VII porque ese señor aquí da cuenta de que viene a gobernarnos. Entonces las demandas se van transformando y poco a poco lo que primero era una demanda por
si no queremos que nos gobierne un señor francés, queremos que nos gobierne un señor español que era nuestro legítimo rey, las demandas empiezan a ser, no queremos que nos gobierne ya ningún rey, queremos nosotros gobernarnos nosotros mismos, y empiezan a transformarse también según los sectores sociales. Entonces hay otros sectores sociales que dicen, eso implica también transformaciones en otro montón de cosas, ¿no? Implica abolir la esclavitud, implica redistribuir la tierra, implica darle más participación a gente que nunca ha tenido participación en el sistema político, y entonces ahí empiezan además las nuevas tensiones, ¿no? Entonces son esas como los antecedentes importantes para entender el contexto en el que se da la independencia en Colombia. Además pasaban un montón de cosas internas, como venía diciendo. Una de esas cosas es que España también había adoptado un modelo de monarquía absolutista, entonces concentraba mucho el poder en el rey y en España, en la España peninsular, y las colonias, por lo tanto, tenían que exportar la mayoría de sus productos y de sus bienes. Eso generaba una inmensa desigualdad al interior del territorio, digamos, neogranadino. Y el empobrecimiento de muchos sectores. Entonces también había situaciones de explotación y de opresión terribles al interior de los virreinatos, que terminaron por unirse a causas independentistas. Por supuesto, además, está el asunto de la comunicación, de la circulación. Entonces aquí también llegaban noticias. Y pues claro, cuando sale la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, y este tipo de proclamas que se vuelven muy populares en la época, son leídas por personas del continente americano que también dicen, un momento, de realmente sí todos podemos ser libres y todos podemos ser iguales, entonces vamos a proponer otro sistema político diferente, ¿no? Entonces también aquí hay un montón de pensadores locales, primero traduciendo textos que venían del otro lado del mar, también encontrándose en las experiencias de los haitianos y de Haití, y así empiezan a salir las demandas independentistas diversas en América Latina. Bueno, y en este diálogo que estamos tejiendo, digamos que uno también se preguntaría, bueno, ¿y cuál fue el papel de las mujeres, el papel de los campesinos, el papel de los artesanos, el papel de los afrodescendientes, puesto que cuando uno, digamos, lee estas narrativas de las independencias, uno se da cuenta que se quedan concentradas es en el proceso un poco político-militar, ¿sí? Y se excluyen o se invisibilizan un poco otros actores que, como bien mencionaste, son fundamentales en este proceso. Sí, tienes toda la razón. Incluso en la actualidad, y eso a pesar de que ya se ha discutido supuestamente entre los historiadores ese problema, incluso en la actualidad la historia de todas formas está sobre todo contada desde la perspectiva de los hombres blancos poderosos, ¿no? Y por lo tanto, ellos son los protagonistas de la historia, ¿no? Entonces uno se acostumbra a pensar en ciertos nombres como los únicos protagonistas, ¿no? Y entonces uno se pregunta, entonces, mujeres no había, indígenas no había, y campesinos no había, y afrodescendientes no había, seguro no había, y pues resulta que sí, y habían muchísimos, cientos de miles de personas que estuvieron ahí haciendo historia. Tal vez no de todos conocemos los nombres, sí hay algunos nombres, porque ahí está el otro reto de la historia, y es que pues hay que tener fuentes, ¿no? Para conocer el pasado uno tiene que tener fuentes de ese pasado, ¿cómo lo conocemos? Y pues hay gente que en esas fuentes aparece simplemente anónima, es decir, sabemos que existía, pero no sabemos cuáles eran sus nombres, no tenemos muchos datos. Entonces, para reconstruir la historia de esos sectores que han sido llamados también los sectores subalternos, digamos, por ese papel, digamos, relegado en el que se les ha dejado en la historia tradicional, que es todo un reto para los historiadores y las historiadoras poder reconstruir su historia. No porque no existiera, no porque no haya sido importante, sino porque hay que ser muy original y muy creativo para encontrar las fuentes para poder reconstruir esas experiencias. Afortunadamente hay gente que sí lo ha hecho, y entonces gracias a esa gente que sí lo ha hecho, podemos ahora hablar de que sí tuvieron un papel fundamental todos estos sectores que antes no aparecían en la historia. Entonces,
Bueno, primero, para la época, la diferenciación entre indígenas y campesinos no era tan clara. Es decir, la mayoría de los campesinos eran de hecho indígenas o al menos descendientes de indígenas. Y entonces, y además, la mayoría del país, se puede pensar que el 80%, incluso el 90% del país, de lo que conocemos ahorita, pero en general del virreinato de la Nueva Granada, era rural. Entonces, la mayoría de la población era de hecho campesina, se dedicaba al campo. Por lo tanto, la mayoría de gente que participó en esos procesos independentistas, pues era rural, era campesina. Claro, tuvieron un papel muy importante en la independencia porque nutrieron la mayoría del ejército, bueno, buena parte del ejército. Pero además, la población indígena era muy distinta entre sí. Es decir, no necesariamente todos los indígenas tenían exactamente las mismas, por ejemplo, relaciones con la corona, con el sistema político, no tenían las mismas relaciones con el sistema económico. Y no tenían la misma, digamos, la misma cultura y la misma idea política. Entonces, hubo tanto indígenas que estuvieron muy a favor de los procesos de independencia y fueron parte activa de estos procesos de independencia. Por ejemplo, el año pasado en Los Llanos estuve haciendo un trabajo muy chévere también con niños y niñas de colegio allá, haciendo un poquito de investigación de, bueno, los indígenas llaneros participaron en la independencia, en la ruta libertadora que empieza allá en los llanos de Venezuela y que viene a los llanos de Colombia y asciende hasta Bogotá. Y los indígenas llaneros tuvieron una participación súper activa en la independencia. Muchos fueron parte de las tropas, además porque eran muy buenos en los caballos. Eran muy buenos en los caballos y conocían muy bien los terrenos que para otras personas eran muy difíciles de transitar, por ejemplo, los ríos, por ejemplo, las selvas. Para la población indígena, en cambio, eran territorios conocidos. Y entonces esa fue una actividad muy importante porque tenían una idea más clara de su territorio. Pero hubo otras poblaciones indígenas para las que la independencia no era tan conveniente políticamente y por lo tanto ellos o no se posicionaron claramente a favor de la independencia o incluso se declararon en contra. Y esto también hay que entenderlo por qué. No es que unos fueran buenos y los otros fueran malos, ¿no? Y esa interpretación es muy peligrosa en la historia, ¿no? Como pensar que había buenos y había malos, y había dos bandos, uno bueno y uno malo enfrentándose. Sino también hay que comprender por qué los motivaba a posicionarse en contra de la independencia. Y es que durante la colonia, la corona española había establecido unas tierras de resguardo que les permitía a los indígenas, digamos, tener unas tierras, digamos, autónomas para su uso autónomo. Obviamente eso implicaba un estatus de subordinación a la corona, ¿no? De ninguna manera eran tierras completamente libres y completamente autónomas, y esta imposición de este modelo de resguardo de ninguna manera fue pacífico y pensando solamente en el bienestar de las comunidades indígenas, sino fue una imposición pues violenta y demás, pero había líderes de la independencia, líderes blancos, propietarios, que entre sus propuestas de lo que la república iba a hacer, en la abolición de las tierras de resguardo. Es decir, que todas esas tierras de resguardo de los indígenas pasarán a ser propiedad comercial. Y entonces muchos indígenas veían en eso pues una amenaza a su propio territorio, ¿no? Y a su propia de tener un territorio para ellos y para ellas. Entonces hubo varias comunidades indígenas que estamos de acuerdo con ese proceso de independencia, al menos no así. Al menos no participa en la república, que es la república que quieren hacer pues los hombres blancos con poder. Y por último, las mujeres estuvimos permanentemente en todo el proceso y no siempre visibilizadas, ¿no? Pero entonces había muchos casos en los que tanto en la confrontación directa
y en esos casos hay historias muy interesantes, por ejemplo, de mujeres que, si bien no eran admitidas en el ejército las mujeres que querían participar, entonces, por ejemplo, hay varios casos de mujeres que se vestían de hombres para poder entrar al ejército, que de alguna manera rechazaban el destino que se les adjudicaba, que era pues quedarse en la casa, su merced allá tranquilita, no se vaya a meter en esto, no, se iban a la guerra y hay que conseguir comida y hay que alimentar a un montón de gente, ¿no? Y esa es una tarea que ha sido socialmente asignada a las mujeres durante mucho tiempo. Entonces hay muchas fuentes que nos cuentan de mujeres en todo el territorio del Virreinato de la Nueva Granada participando muy activamente en la alimentación de ejércitos enteros, dando posada, haciendo banderas, cosiendo uniformes. También pasaba mucho que colaboraban activamente en las redes de espionaje, que es todo lo que sucede en la guerra, que uno tal vez piensa que no es la confrontación directa, pero es muy importante, es la base del triunfo militar. Y entonces las redes de espionaje, por ejemplo, la forma en la que se comunicaban las noticias de lugares a otros, las mujeres tenían un papel muy importante ahí. Y claro, porque las mujeres en ese rol que tenían en el siglo XIX, que era asignado a ciertos trabajos y a ciertas zonas, entonces, por ejemplo, las lavanderas, las mujeres chicheras que hacían la chicha y la vendían en sus establecimientos, todas estas mujeres se enteraban de un montón de noticias en sus actividades laborales, en sus actividades cotidianas. Y estas noticias pues eran muy importantes para el desarrollo político, para la vida política. Entonces que ellas hablaran, contaran, venga, yo le digo, mire que no sé qué escuché, mandaban razones, pues fueron actividades fundamentales para el desarrollo de la independencia. ¿Qué tienen en común todos estos grupos y todo su compromiso con el proceso independentista en Colombia? Que muchos de ellos lo hicieron, digamos, imaginando de verdad una promesa distinta de orden social, ¿no? Como veníamos hablando, pues la oportunidad de que ya no hubiera monarquía, ¿no? Y la promesa de la república y la idea de todos somos libres y todos somos iguales, era una promesa pues muy importante para estos sectores sociales, ¿no? Era la posibilidad de decir, hey, ahora sí podemos decidir nosotros sobre nuestras vidas, sobre nuestros territorios, sobre cómo va a ser el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, qué maravilla. Y entonces muchas mujeres, muchos afrodescendientes, muchos indígenas, muchos campesinos ingresan al proceso independentista, apoyan el proceso independentista, aspirando a ese cambio y aspirando a esa transformación. Y pues lo triste, o pues la deuda, más bien lo que queda pendiente del proceso, lo que queda pendiente de todo este proceso de independencia, es que no todas las demandas fueron reconocidas, ¿no? Y no todo ese papel, esa contribución y ese compromiso con otro orden social distinto fue reconocido. Entonces, al final, la constitución de la Nueva Granada, ahora sí como país, se hizo de una manera excluyente. Y entonces estos sectores sociales que habían participado activamente en el proceso, de todas maneras no se vieron incluidos como ciudadanos, y finalmente el ciudadano, y lo que se pensaba ciudadano en esa época, pues era el hombre blanco, propietario, era muy importante tener propiedades para poder participar en política, y letrado, que supiera leer y escribir. ¿Y eso qué significaba? Que un porcentaje muy pequeñito de la población total del país podía participar en política y podía tomar decisiones. Entonces, todas estas otras personas que también participaron y que también se estaban imaginando un mundo distinto, pues al final les queda es una deuda pendiente que en muchos casos todavía tenemos por saldar, ¿no? Por ejemplo, con las poblaciones indígenas, todas las promesas sobre las tierras, toda la disputa por los territorios es una disputa que aún está pendiente.
con las mujeres, toda la promesa de la ciudadanía en igualdad de condiciones y la participación en igualdad de condiciones es una deuda que se ha ido reduciendo gracias a la presión de las mujeres, pero que todavía está pendiente. Entonces, si bien hubo participación activa de todos estos sectores, también es muy importante reconocer que todavía se tiene una deuda con ellos, porque la constitución de ese orden y de esa república pues no fue tan incluyente como se esperaba que fuera. Digamos, puntualizarlo un poco, porque sería importante pensarse la historia crítica, de colonial, y si se quiere, de pronto en algún momento feminista. Bueno, yo creo que como hemos venido diciendo, la historia está muy relacionada con el poder y eso no siempre lo vemos. Y es un poder muy sutil el que tiene la historia. Pensamos que de pronto no es tan importante, pero es el poder de decirnos cuál es nuestro pasado, ¿no? De decirle a la gente cuál es su pasado. Y entonces por esa razón, digamos, ha sido monopolizada también, ¿no? Y entonces la versión de la historia que conocemos es sobre todo la historia de los hombres poderosos, propietarios, letrados, blancos. ¿Y eso qué hace? Que no tengamos en muchos casos una historia propia, ¿no? Y que nos reconozcamos en ellos, pero no nos podemos terminar de reconocer en ellos porque muchos no estamos ni cerca de ser los hombres poderosos letrados blancos, ¿no? Las mujeres, los jóvenes de Soacha, los indígenas, los afrodescendientes en Colombia, estamos muy lejos de podernos reconocer en la experiencia, en la vida de un hombre blanco propietario con poder en Colombia. Entonces, una historia que sea crítica, que cuestione, que vaya a decir, ¿y dónde estaba esta otra gente? Pues justamente es la posibilidad que tenemos las otras personas de encontrarnos en un pasado en el que sí nos podamos sentir reconocidos, ¿no? De decir, este pasado sí es el mío, con esta gente sí me siento identificada. Y además nos permite ver, como veníamos hablando ahorita en la pregunta anterior, esas deudas que están pendientes todavía, ¿no? Nos permite decir, hey, qué injusto que a pesar de haber participado activamente en el proceso de independencia, por ejemplo, las mujeres, su ciudadanía, sus derechos básicos políticos hayan sido reconocidos apenas en 1950, un siglo y medio después del proceso de independencia, ¿no? Esa historia nos permite hacer eso, nos permite hacer esos ejercicios de reflexión y de demanda, y por lo tanto, pues es una herramienta para alcanzar sociedades más justas con nosotros, con quienes no estamos identificados con esa historia que es la historia dominante, y yo creo que eso es fundamental. Bueno, y para finalizar también, digamos, invitar y motivar a los chicos, bueno, de 11, que este año, digamos, están definiendo sus decisiones laborales, pero también motivar a los más pequeños, los chicos de sexto, séptimo, octavo, que están como intentando entrar en este mundo de la historia. ¿Qué consejo les darías o qué nos podrías contar desde tu experiencia? Tener la curiosidad abierta es una herramienta para poder conocer el mundo, para poder aprender del mundo y además para aprender de uno mismo, ¿no? Para uno poder ubicarse en el planeta. Un poco creo que una pregunta hasta de la existencia es, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿De qué se trata esto? Y la historia puede dar herramientas para eso también, para uno entender, bueno, que en dónde estoy parado, ¿no? Siempre, 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 en todas partes, si uno está parado en un camino, pues lo primero que hace es mirarse los pies, mirar hacia arriba, mirar hacia los lados, para entender en dónde está parado, ¿no? Antes de empezar a caminar, uno tiene que saber dónde está parado. Y para entender dónde está parado, la historia es una herramienta maravillosa, porque es mirar hacia atrás, ver, bueno, de dónde venimos,
dónde estamos parados y para poder imaginar qué cosa queremos ser, a dónde voy, ¿no? Para poder uno imaginarse personal y colectivamente, para poder pensar en uno mismo, pero también en la sociedad, en los míos, en mis colectividades, en mis amistades, a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir, qué futuro nos queremos imaginar para nosotros mismos, pues la historia nos da todas las herramientas para poder imaginar esos futuros con base en lo que ya fue y entendiendo lo que somos en este momento. Claro, fundamental. Y también para entender en qué contexto estamos, ¿no? Porque muchas veces Total. nos preguntamos, bueno, ¿y Colombia por qué ha tenido tantos años de guerra? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué el conflicto armado? Y entonces uno empieza a indagar y empieza a preguntarse, bueno, ¿qué ha venido pasando? Y empezamos a comprender un poco más el por qué en este momento estamos en este punto. Bueno, Iris, Total. muchísimas gracias por tu A tiempo. ti, Vanessa, por la invitación. Gracias por abrir este espacio para que conversemos. Siempre es maravilloso poder conversar. Listo, invitadísima también a conocer a los chicos. Bueno, pues en este momento estamos en pandemia, pero también está abierto el espacio para que en algún momento nos puedas acompañar y que los chicos Buenísimo. puedan hacer preguntas, no sé, de todas las preguntas que les surjan. Bueno, Buenísimo, maravilloso, claro. Y igual si tienen preguntas con toda esta charla y esta discusión, pues el canal de comunicación está abierto y quedo muy pendiente de cuando quieran.